Buenas, buenas. Me hacen el favor de colocar su nombre en el chat, disculpen. Nombre y carrera, por favor. Hola, Miss. Hola, hola. Jaime siempre con musicón, va. Se conecta siempre con musicón. Ok. Vamos a dar un par de minutos en lo que siguen entrando compañeros y comenzamos la clase. Chica, ¿qué es ese honor que tengo a muchos que no habían entrado a clase? ¿Qué es eso? ¿Les jalaron las orejas o qué? Les jalaron las orejas. Ahí se recuerdan de colocar su nombre en el chat, no se les olvide. Vamos a ver, aquí hay más entrando. A los que están entrando, no se les olvide colocar su nombre en el chat, por favor. ¿Ya? Bueno, aquí dice que tengo 20 participantes y solo 17 nombres. Me faltan 3. ¿Quiénes no se han colocado? Me faltan 2. ¿Quién me ha escrito su nombre? Y no voy a empezar a leer en voz alta. Vamos a ver. Según el chat, tengo a Kevin, Luis, Ania, Andrea, Melanie, Fabiola, Marielos, Beverly, Eli, Jimena, Víctor, Ángel, Kendra, Heinz. No, ya, y sí, va, ya se colocaron todos. Ya están los 20. Les encargo. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Rapidín, rapidín. Es un repaso lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver tipologías textuales. ¿Para qué nos sirven las tipologías textuales? Porque nosotros a la hora de escribir un documento vamos a saber qué características tiene que llevar ese documento. Acuérdense que un documento científico no puede llevar las mismas características que una noticia de un periódico sobre algún accidente, ¿verdad? No pueden ir enlazados de igual manera. Por eso es de que se utilizan diferentes tipologías textuales. A los que no tienen su cámara encendida, solo les quiero decir, no están obligados, bueno, sí deberían de estar obligados a abrir su cámara, pero cuando pase el video, voy a hacer preguntas, y si no me las responden, quiere decir de que no pusieron atención, o se fueron a la tienda a comprar nachos, chetos, o lo que sea, y después se llegaron a sentar al escritorio. Entonces, de una vez se los comento. Retomando el tema, las tipologías textuales nos dan características de qué forma se escriben diferentes tipos de texto. Tenemos los textos expositivos, los textos argumentativos, los textos informativos, los textos descriptivos. Entonces, da características de cómo tenemos que realizar nuestro texto.
Les voy a pasar el video. El internet ha estado chilero el día de hoy, gracias a Dios. Entonces no quiero desaprovechar la oportunidad de que vean este video. No. Ahorita sí les doy permiso de que cierren su cámara. Dicen que corre mejor el video. Dicen. Pero sí me ha funcionado. Me ha corrido mejor el video. Vamos a ver el texto de ahorita. Este presenta tipologías textuales. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy conoceremos el concepto de tipología textual. Comencemos. La tipología textual es la forma de organizar y clasificar a los diferentes tipos de textos con base en las características comunes y en la finalidad que ellos tienen. Por ejemplo, un mito puede narrar la forma fantástica en que se creó un pueblo. Una anécdota, relatar algo curioso que le ocurrió al narrador. Una leyenda, contar las hazañas de algún héroe. O un chiste, presentar una historia muy corta con un final gracioso. Tanto el mito como la anécdota, la leyenda o el chiste están narrando una historia y comparten elementos como el tener personajes o que las acciones ocurran en un lugar. Por lo tanto, se podrían agrupar dentro de la misma categoría o tipología textual. Y este mismo ejercicio de compartir finalidad, características y elementos se puede llevar a cabo con los demás textos que existen, lo que da lugar a 6 tipos de diferentes textos: el narrativo, argumentativo, descriptivo, instructivo, expositivo y el dialogado. Los textos narrativos tienen como finalidad contar hechos reales o imaginarios que le ocurren a unos personajes. Su estructura se compone de apertura, conflicto y cierre, y se consideran narrativos los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, las anécdotas, las noticias periodísticas, las crónicas, las historietas, las biografías, las memorias o los chistes. Los textos argumentativos se utilizan para expresar opiniones o intentar convencer de algo utilizando razones. Se estructuran con la presentación del tema, la exposición de la tesis u opinión, las demostraciones y la conclusión. Como ejemplos de argumentativos tenemos la publicidad, el ensayo, la propaganda política, el artículo de opinión, el discurso, el debate y la crítica de prensa. Los textos descriptivos cumplen con la función de indicar o presentar mediante palabras las características de personas, animales, objetos, lugares, fenómenos, sensaciones, situaciones o cualquier otro referente para que así el receptor se haga una idea de aquello que le están presentando. Este tipo de textos se estructuran estableciendo el tema y luego pasan a los detalles del mismo, para lo que usan adjetivos y verbos en presente o en pasado imperfecto. Aunque las descripciones pueden incorporarse en otros textos, como el argumentativo o el narrativo, se consideran descriptivos las guías de viajes, las postales, los diccionarios, las enciclopedias, los catálogos y los suplementos semanales. Las formas más comunes para describir son las cronografías, las topografías, prosopografías, retratos, autorretratos, epopeyas y caricaturas. Los textos expositivos o explicativos se utilizan con la intención de informar para generar o ampliar el conocimiento sobre un tema o sobre un hecho en concreto. Su estructura se basa en la introducción, el desarrollo y la conclusión, y son ricos en datos, ejemplos, gráficas, detalles o comentarios aclaratorios. Dentro de la categoría de lo expositivo encontramos las noticias, los libros de texto, las entrevistas, los documentales, los reportajes temáticos, las monografías, los informes, las actas, los contratos, las hojas de vida, las exposiciones, las charlas o las conferencias.
Los textos instructivos sirven para dirigir al lector en una secuencia de pasos o de actividades para llevar a cabo una acción determinada. Su estructura se compone de un título, los elementos que se necesitan y los pasos a seguir. Además, pueden estar acompañados por imágenes, ilustraciones o dibujos para facilitar su interpretación. Encontramos este tipo de textos en manuales, reglamentos, guías, prescripciones médicas y recetas culinarias. Finalmente, los textos dialogados, dialógicos o conversacionales son empleados para representar, por medio de palabras, la conversación entre dos o más interlocutores o personas. Se estructuran comenzando por el saludo, luego el desarrollo de la conversación y finalmente la despedida. Como ejemplos de textos dialogados tenemos las entrevistas, la tertulia, las piezas teatrales, la conferencia, el monólogo, la mesa redonda, además de las conversaciones que se presentan en todo tipo de narraciones. Sin embargo, el delimitar o encasillar un escrito en un tipo específico de texto no es una ciencia exacta. Por ejemplo, una campaña publicitaria intentará convencerte de comprar un producto para ganarte un premio, por lo que sería un texto argumentativo, pero al mismo tiempo te explica paso a paso cómo se debe comprar dicho producto y la forma en que te puedes ganar el premio, lo que también lo convierte en un texto instructivo. Asimismo, se puede presentar la entrevista a un actor, lo que sería un texto conversacional, pero en la entrevista se dialoga de la nueva película, informándonos detalles de su producción, pasando ahora a ser un texto expositivo, y al mismo tiempo el actor enfatiza en las razones por las que es importante ir al cine y ver la película, tomando ahora características de un texto argumentativo. Para reconocer bien el tipo de texto en los casos anteriores o en otros que se pueden presentar a diferentes interpretaciones en su clasificación, se debe identificar la intencionalidad, estructura y elementos que predominen en los mismos, y aún así es posible que se presenten confusiones o debates al momento de ubicar a un texto en una tipología u otra. Es importante tener en cuenta que algunos textos pueden incorporarse a otros. Por ejemplo, un texto narrativo cuenta con descripciones o conversaciones, o uno argumentativo puede llevar en sus razones, descripciones, narraciones, exposiciones o diálogos. Y de este modo, concluimos esta presentación sobre los diferentes tipos de textos, en la que se definió el concepto de tipología textual y se explicaron brevemente las formas en que se clasifican, mostrando algunas de sus características específicas o ejemplos de los mismos. Si quieres ahondar en alguno de los tipos de texto, puedes continuar en nuestra ciudad del aprendizaje y visitar los videos donde se explica con un poco de mayor profundidad. Ok. En este video lo que más que todo nos dimos cuenta de que hay diferentes tipos de texto. Ahora, es importante que entendamos que no podemos encasillar un texto. ¿Qué quiere decir? Esta es una noticia, pero la noticia informa. ¿Y qué? Para pasar la noticia, ¿qué tiene que hacer la noticia? Tiene que narrar un hecho o tiene que narrar un acontecimiento. Prácticamente también es una narración. Entonces, tenemos que identificar la finalidad. ¿Pero qué finalidad tiene la noticia? Informar. La noticia no está pidiendo opinión, no está argumentando, no está exponiendo tampoco un hecho o una causa. Simplemente está contando algo, ¿verdad? Si el lector le parece o no adecuado, ese ya no es problema del periódico. El periódico solo comentó su noticia o puso la noticia, ¿verdad? Hay que aprender a ser bien críticos con la noticia. El día de ayer yo me estaba atorando la risa aquí en mi casa porque
mi mamá pone las noticias y se pone a cocinar y pone las noticias, ¿verdad? Y a mí me desespera. Ya hasta aquí me tiene la musiquita de Emisoras Unidas. Cada vez que suena esa cosa de Emisoras Unidas me desespera. Y el día de ayer salió de que Donald Trump ya estaba recuperado del coronavirus y que ya andaba haciendo campaña. Y me puse a pensar yo, pero si él supuestamente el viernes salió que sí tenía COVID, no puede ser que en 3 días ya se haya curado del coronavirus. Eso es imposible, ¿verdad? Ni con la mejor medicina que haya tenido Estados Unidos, no puede ser. Entonces ya mi juicio me dice, ok, Evelyn, o él falsificó la información para llamar la atención, porque como están en campaña, ¿verdad? Le llamar la atención a él, o posiblemente él no está bien y sigue contagiando a gente, porque hay gente que no lo bota el virus, como hay gente que el virus sí lo bota, ¿verdad? O él no se siente tan mal y anda contagiando a diestra y siniestra, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a hacer bien juicios y bien analíticos con la información que se recibe. No todo lo que corre en Internet es cierto, no todo lo que corre en Internet es verdadero y no todo lo que se lee en un periódico también es cierto. Hay que aprender a discernir. Entonces, tenemos diferentes tipologías textuales. La finalidad es la que nos va a decir qué tipo de tipología textual tenemos. Y no es lo mismo leer una novela o leer un cuento o leer un mito a leer una noticia, ¿verdad? O no es lo mismo leer una noticia a leer un libro de biología que me está dando información sobre temas de biología. Todos tienen su finalidad o función. Ahora, el próximo video es sobre el tipo de redacción de textos científicos. El texto científico es bien complejo. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de investigación. Tenemos la investigación cuantitativa, que esa lleva datos, números, muestras, todo ese tipo de información que haya yo utilizado para cumplir mis objetivos. Y tenemos la cuantitativa. La cuantitativa es la que solo con hechos de observación o hechos de encuestas o ese tipo de trabajo, yo sé o voy a obtener la información que necesito. Entonces, el texto científico lleva a veces de los dos o solo puede llevar uno o depende del tipo de investigación que se haga. Les voy a pasar este texto, este video que habla sobre la investigación, el texto científico. El texto científico también tiene algo que es bien, bien importante. ¿A quién lo voy a dirigir? ¿Lo voy a dirigir al público populacho de toda la nación? ¿O solo se lo voy a dirigir a médicos? ¿O solo se lo voy a dirigir a epidemiólogos? ¿O solo o sea, hay que ver a quién le voy a dedicar mi texto. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi tesis. Mi tesis es un reflejo de lo que es mi forma de ser. Yo estoy haciendo una tesis sobre, qué corriente va, pero sobre el tipo de sarcasmo, el tipo de sátira, el tipo de broma que utilizan los personajes de la obra El día que Teco temió. Entonces, me da un cachito de gracia porque hasta mi asesor de tesis dice, hasta tu tesis va acorde a tu personalidad, me dice, toda divertida, toda payasa, me dice, y me empiezo a reír, ¿va? Porque mi asesor de tesis me conoce desde hace años. Entonces, mi finalidad no es hacer reír, en realidad. La finalidad de mi tesis no es que todo el mundo se ría, ¿verdad? Mi finalidad es hacer ver cómo las bromas, el sarcasmo, los chistes que ellos utilizan, muchas veces hacen que las personas olviden o evadan un poco la realidad que están viviendo. Porque eso es lo que hace al final un chiste, una broma, la comedia. La comedia lo que hace es que nos ayuda a evadir la realidad. Obviamente, mi tesis va escrita de un modo objetivo a todo tipo de público, el que lo quiera leer. No va definido solo para comediantes, o no va definido solo para estudiantes, o no va definido solo para licenciados, va para todo aquel que quisiera leerlo. Entonces tengo que buscar palabras adecuadas, una formulación de texto bien, bien fácil de entender, que no esté muy cargado,
O sea, yo tengo que ver todos esos elementos. Ahora ya saben por qué se tarda uno tanto en hacer una bendita tesis. Lleva mucha información al final. Y lo mismo sucede con estos tipos de textos científicos. Lo que hacen estos textos es la intención que tiene. Ay, no cerré esto antes. La intención que tienen es totalmente diferente a... Profundidad, cada... Ya no. Ok. Este es de un texto académico. Y después viene el del texto científico. No me acordaba que él se había dado vuelta. Vamos a leer el del texto académico. La verdad que son cortitos, no son videos muy largos. Pero para que se den una idea. El tipo de lenguaje que se utiliza es diferente, es un tipo de lenguaje bien objetivo, no tiene que ser un vocabulario muy elevado, porque si es muy elevado, obviamente no todos lo van a comprender. En el texto académico debemos contemplar al menos 3 elementos básicos: la audiencia, el destinatario del texto; el tópico, o la materia específica acerca de la cual se escribe; el propósito, o el objetivo hacia el cual propenden las intenciones del productor del texto; y el efecto que se desea lograr en el destinatario. Este proceso involucra el acceso al conocimiento, fuentes bibliográficas y lecturas, planificación del escrito, seleccionar y jerarquizar, textualización o escritura, proceso de elaboración del texto, y revisión, leer, identificar aspectos deficientes y reescribir. Desarrollar habilidades discursivas para la creación de textos especializados es uno de los principales desafíos para quienes inician una vida académica. La escritura en el contexto académico debe contemplar lenguaje y propósito. Un texto académico constituye una elaboración intelectual que busca abordar o profundizar alguna temática en particular de manera formal, por lo que el lenguaje debe adecuarse a la disciplina y a la situación comunicativa. Coherencia, continuidad del texto como resultado de una compleja red de factores: lingüísticos, sistema de la lengua; cognitivos, conocimiento del mundo; interacción social, pragmática. Cohesión, reglas de textualización; sinonimia y antonimia, que consiste en utilizar sinónimos o antónimos para evitar repetición léxica. Por ejemplo, la especificación técnica de un producto es un documento interno que recoge información básica del mismo. También se llama ficha técnica. La pronominalización consiste en utilizar un pronombre en reemplazo del sujeto o sustantivo. Por ejemplo, la especificación técnica de un producto es un documento interno que recoge información básica del mismo. En ella se recogen datos claves de forma clara y concisa. Concordancia de género y número. Género, masculino, femenino o neutro. Por ejemplo, documento interno. Número, singular o plural. Ejemplo, ficha técnica. El estilo académico. La escritura académica y profesional se caracteriza por determinadas prácticas, como por ejemplo, un registro formal, más bien objetivo, estrategias de impersonalización, etc. Comparemos las siguientes expresiones. Considero que, según la tipología de Broch, la época del boom innegablemente ha sido hasta el momento la época de mayor brillo de la literatura americana, dentro del primer orden. Este mismo texto, en un contexto académico, diría: la época del boom innegablemente ha sido hasta el momento la época de mayor brillo de la literatura latinoamericana. Puede considerarse según la tipología de Broch, dentro del primer orden. En un segundo ejemplo, los autores necesitan refundar la literatura de tu país, una literatura que se emparentará profundamente con cómo ven sus pueblos. Nuevamente, este texto en un contexto académico diría: los autores necesitan refundar la literatura de sus propios países, una literatura que se emparentará profundamente con la visión de mundo de sus pueblos. Como vemos, se quita la subjetividad al texto al eliminar la presencia de autoría,
evitando el uso de primera y segunda persona gramatical, como considero que o la literatura de tu país. En el siguiente video veremos algunas estrategias de impersonalización. Antes de poder redactar un texto académico. Ok. Y ahora vamos a ver el otro texto. El otro video, perdón. Este habla sobre el texto científico. 3 cosas bien importantes cuando uno escribe un documento académico. Número 1, tiene que ser... El texto científico. Ya, cállate. ¿Por qué mi máquina amanece con que quiere hacer lo que se le da la gana? ¡Ah! Ya. Ok. Algo que es bien importante que dijo el video anterior es que hay que escribir en tercera persona. Y escribir en tercera persona se refiere a la impersonalización. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a hacer referencias directas de ninguna índole. No puedo escribir, es que yo opino, yo pienso, considero, mencionar en lo que es usar el tú, la forma del tú no se puede utilizar, entonces por eso tiene que ser impersonalizado, o sea, no lo podemos utilizar. Por eso dicen que un texto académico tiene que ir de esa manera, porque tiene que ir generalizado, no puede ir directamente enfocado en, va dirigida a esta persona o va dirigida a este grupo social. Es bien impersonalizado. Ahora, este de aquí es un formato para hacer textos científicos. Es similar al texto académico, pero acuérdense que el texto académico puede ser de cualquier índole. Por ejemplo, los libros que ustedes leen para el estudio, ese es un texto académico, y ese texto académico, en el caso de ustedes, va bien impersonalizado el texto. Y ahora este es un texto científico. Perdón. Vamos a darle play. Definición. El texto científico es aquel cuyo contexto contiene de forma confiable todo el proceso que se requiere para una investigación científica. Su objetivo es comunicar el conocimiento y corresponde a la función referencial de la lengua. Existe una gran variedad de este tipo de texto, desde los manuales que se utilizan en las escuelas hasta los complejos escritos de grandes autores como Darwin. Objetivo del texto científico. El objetivo del texto científico es transmitir de una manera apropiada, clara y concisa los resultados de un trabajo de investigación en un tema específico a la comunidad científica, así como el público interesado en general. De allí que su contexto de producción sea siempre en el marco de una comunidad científica, a la cual se requiere comunicar y demostrar los avances conseguidos en una investigación. Aparecen sobre todo en libros y revistas de investigación y divulgación científica. Características del texto científico. Entre sus características tenemos la escritura formal, el orden sistemático e investigación, documentación del contenido desarrollado. Escritura formal. El lenguaje empleado es técnico. Esto quiere decir que las palabras y expresiones utilizadas pueden llegar a ser propias de la ciencia de la cual se está escribiendo. Por tanto, es posible que se requiera aprender de antemano dicho lenguaje. Orden sistemático. Significa que en el desarrollo de la obra se seguirá un orden coherente. Por ejemplo, si un escrito quiere hablar sobre un tema, por ejemplo, de la contaminación del agua, podría empezar con una introducción que explique en qué consiste dicho fenómeno, para luego ir profundizando en sus causas y en las posibles soluciones. Investigación. Documentación del contenido desarrollado. El redactor debe fundar su contenido con información veraz y verificable. Estructura del texto científico. El texto científico está estructurado por título, autor o autores, compendio, introducción, reseña o revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, resumen, literatura citada y anexos. Título. El título del texto científico tiene en su gran mayoría vinculación con el proyecto de investigación ejecutado. Se recomienda escoger un título descriptivo, conciso, explicativo,
El título tiene que ser exacto, breve y claro. Autor o autores. El autor del texto científico es individual o corporativo. En este segundo caso es preferible que los autores de un texto aparezcan según la importancia de su contribución a la investigación, no por rasgos ni en orden alfabético, salvo casos especiales. Compendio. El compendio debe ser una síntesis de todo el texto, no de una sola parte. Aunque breve, debe ser lo suficientemente detallado para dar los razonamientos principales, los datos más importantes y las conclusiones. Debido a que la longitud varía según el tema y otras circunstancias, es posible que no se exceda de unas 300 palabras. Introducción. La introducción tiene que ser breve, de tal forma que sirva para proporcionar al lector los antecedentes suficientes y que a la vez le permita ubicarse en primera fila. Tiene que tener los siguientes aspectos: naturaleza y alcance del problema, objetivos del estudio, procedimientos usados. Reseña o revisión de literatura. Es bueno seguir la tendencia moderna de presentar el texto científico. Solamente reseñas breves de literatura, que se refieren a contribuciones importantes realizadas directamente con el tema del texto y la investigación en especial. La cita textual breve se justifica cuando es indispensable no alterar la exactitud del original, pero en lo posible debe evitarse, puesto que requieren mucho espacio, rompen el ritmo del texto científico y con frecuencia resultan oraciones muy largas. Para plantear las citas bibliográficas generalmente se realizan según las normas APA. Materiales y métodos. La validez de la investigación científica se fundamenta en la seguridad de los procedimientos usados y de la exactitud y precisión de las observaciones realizadas. Por ello, es indispensable hacer una descripción concisa, completa de los materiales usados y empleados. Resultados. La presentación de los resultados es la parte angular y fundamental del texto científico. Todo lo demás tiene por objeto facilitar la comprensión de los resultados o su interpretación. Se debe presentar todos los hechos calificados, estos como positivos o negativos, pero únicamente los que sean importantes, relacionados con el proceso y se hayan podido analizar correctamente. Discusión. La discusión debe establecer las relaciones entre causas y efectos, deducir las generalizaciones y principios básicos que tengan comprobación en los hechos o fenómenos experimentales, aclarar las excepciones, modificaciones o contradicciones de las hipótesis, teorías y principios directamente relacionados con los hechos estudiados, señalar las aplicaciones prácticas o teóricas de los resultados obtenidos, con clara relación de las limitaciones impuestas. Conclusiones. Las conclusiones tienen que basarse únicamente en los hechos comprobados y debidamente contrastados. Se gana en claridad si se agrupan en orden lógico y se enumeran o se indican con literales de manera alfabética. Resumen. El resumen debe proporcionar en la forma breve la esencia del texto científico. Debe indicar cuál es el problema, qué resultados importantes se obtuvieron y cuáles fueron las conclusiones importantes a que se llegó. Literatura citada. Aquí se colocan las citas bibliográficas siguiendo diferentes normas de estas. Anexos. Presentar anexos en un texto científico no es obligatorio, salvo el caso de que se quiera hacer conocer detalles que no se incluyen en el texto o que signifiquen remarcar un determinado hecho o fenómeno que se considere importante y complementario. Ok, este es el último video. Ahora, solo para cerrar. No sé si vieron ustedes la noticia que el Putin ya tenía Putin, hablo de Putin, el presidente de Rusia, ¿verdad? Ya tenía su vacuna y que es como una carrera, ¿verdad? ¿Quién produce su primera vacuna, verdad? Si la BBC, la BBC era Rusia o Estados Unidos, con esta Moderna, creo que se llama la farmacéutica de Estados Unidos. Pero según leyendo, en Rusia ya tenían la vacuna porque Rusia ya había hecho una vacuna previa para una vacuna contra el SARS, pero con el primer síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Con la primera. Entonces ellos ya tenían el 60% de su trabajo avanzado. Pero ¿cuál creen que fue el problema que tuvieron ellos cuando quisieron empezar las pruebas de las vacunas? La población, ¿no?
No. O sea, los permisos que tiene que tener para que una vacuna sea, pues, Sí, le dé el visto exacto. bueno, por así decirlo. Exacto. No podían No. tener los permisos porque ellos nunca quisieron mostrar su investigación, en el sentido de que lo que tenían escrito ni siquiera tenía las condiciones como de una investigación científica. Nunca habían escrito un documento o algo que clarificara todo el proceso que ellos habían llevado. Por consiguiente, la OMS no les ha permitido que hagan ciertas pruebas. Él quería de una vez pasar de hacer la vacuna a de una vez probarla en seres humanos. Y ese proceso intermedio no lo quería poner. Y entonces él falsificó, no Putin, ¿verdad? Sino que esta farmacéutica falsificó parte de la documentación. Pero cuando la OMS leyó la documentación, rapidito ellos entendieron que habían saltado procesos. Por eso es que, miren, escribir un texto científico o escribir cualquier tipo de texto, una persona experta rapidito les va a encontrar errores y les va a encontrar problemas a su investigación. Por eso es que hay que ser bien claros y bien precisos a la hora de escribir sus textos. Entonces, hay dos cosas que mencionaban ahí, y eso sí lleva todo tipo de texto, es la cohesión, que cohesión significa que toda la literatura, o sea, todo lo que estamos añadiendo en nuestro texto tiene que tener enlace. No puede ser que yo hable un párrafo de una cosa y abajo me salte un párrafo hablando de otra. Es como venir y hacer un pastel. Ah, bueno, en el párrafo de arriba voy a colocar cuántos huevos, cuánto de harina y cuánto el pastel, y abajo voy a colocar hornéalo a tantos grados y hasta abajo. Entonces lo baten suavemente y van aplicando. O sea, no tiene cohesión el texto, tiene que haber cohesión y tiene que tener mucha relación lo que están escribiendo una cosa con otra. Bueno, se me acabó el tiempo. Entonces nos vemos la próxima semana. ¡Qué honor a los que se presentaron el día de hoy! No voy a mencionar nombres, pero ya saben quiénes son. Los estoy viendo desde aquí, seriamente. Qué honor el que estuvieran en la clase del día de hoy. Pero igual los miro la próxima semana. Espero que tengan un buen fin. ¡Ay, no! Necia. Ay, yo los confundo con los de quinto. Los veo el día viernes, entonces, y a los que quieran entrar también, y a los que no, se la pierden. A veces nos reímos y la pasamos bien. Nos vemos entonces el día viernes, chicos. Adiós. De esto no hay tarea. Conste, no hay tarea. No va a haber ya nada en Classroom. Dios Adiós, mío. adiós. Adiós. Dios mío, Adiós, adiós. Buen provecho. Dios mío. Adiós, Kevin. Adiós, Eli. Sí, con eso de las vacunas yo estaba leyendo y dice una doctora dijo, para que puedan sacar una vacuna va a pasar 15 años porque tienen que experimentar en animales, en personas, en una parte de la población, después en grandes masas y después exportarlo. Y todavía para eso falta mucho. Y yo como Sí, ¿sabían que la vacuna de la influenza, que es para evitar las gripes, todavía está en fases de prueba en seres humanos? Entonces, imagínense con el COVID, ¿cuánto tiempo nos vamos a llevar si la influenza tiene años, va? Años de estar aquí. Bastante. Entonces, nos va a faltar. Nos vemos entonces el día viernes. Adiós, chicos. Dios adiós, mío. Miss. Adiós, Miss. Adiós, Si lo he Miguel. explicado, se me traba esta cosa. No hay pena.